Dios le bendiga a mis hermanos, Dios les guarde en gran manera. Le habla su hermano Ronald Morales y quisiera comenzar una breve historia con referente al pueblo de Israel. Esta historia comienza con Jacob, cuando Dios comienza a cambiarle el nombre por Israel. Sus 12 hijos, sabemos que fueron las 12 tribus de Israel. A cabo del tiempo, sabemos que estas personas llegaron a Egipto, se multiplicaron. Con Moisés salen de Egipto durando 40 años en el desierto. Después de la muerte de Moisés, entran a tierra de Canaán, invadiendo este territorio y repartiendo las tierras según las tribus de cada quien. Entonces comienza a querer tener un rey. El primer rey, como todos sabemos, es Saúl. Después de Saúl, de la muerte de Saúl, viene David. Después de la muerte de David, sabemos que viene Salomón. Y la Biblia nos dice que Salomón reinó en toda Israel hasta su muerte. Cuando el rey Salomón muere, entonces hay una confrontación por el trono. Resulta de que cuando quieren volver a establecer un rey, el pueblo de Israel comienza a quejarse de lo que había hecho Salomón. Su hijo pidió consejos tanto a los ancianos como a sus amigos y tomó una decisión de subyugar aún mucho más al pueblo. Es en este momento de que el pueblo o el reinado de Israel se divide. Por lo tanto, queda la división de la casa de Judá y la casa de Israel. Ellos dijeron, ¿qué tenemos nosotros con la casa de David? Israel no tiene nada que ver con la casa de David, así que separémonos de la casa de David, que era el reino de Judá. Muchos de las tribus quedaron viviendo en Judá, y a este grupo seguía llamándosele Israel. A cabo de los años, en el 722, antes de nuestra era común, el imperio asirio invade el territorio de Israel, llevándose cautivo a todo el mundo, pobres, ricos, con habilidades o sin habilidades, todos se salen de la tierra. El imperio asirio comienza a repoblar esas tierras debido a los problemas que habían. Entonces envían a aquellas descendientes que ya se habían ligado a cabo del tiempo en el imperio asirio, y esos hijos que fueron ligados, que llegaron a hacer nuevamente a esas tierras, y eran de la tribu de Leví, pero ya eran ligados con asirios. Estas tribus de Leví que regresaron fueron llamados samaritanos. Resulta que comienza la guerra contra el Judá. Babilonia comienza a sitiarlo, pero Babilonia no se lleva a todo el mundo. Todos los pobres y muchos lacayos quedan en territorio del reino de Judá. Babilonia solamente se lleva a la casa real, se lleva a ciertos artesanos, a gente que eran útiles para el imperio. Así que se los lleva deportados a Babilonia, quedando así muchas personas dentro del territorio. En este caso, compartían el territorio con Manasés y compartían el territorio con Benjamín. Pero resulta de al cabo de los años, cuando ellos quieren regresar,
ellos comienzan a construir un templo por orden de Darío. Y entonces estas personas que habían sido ligadas de la tribu de Leví quieren también compartir con el pueblo de Judá y Benjamín. Resulta de que se les negó la oportunidad de compartir y de convivir, porque ya Judá realmente no se sentía israelita. Así que rechazan a estas personas y le ponen por sobrenombre samaritanos. Resulta que Judá comienza a construir el templo y al cabo de los años comienza el retorno nuevamente del pueblo de Judá. ¿Quiénes retornan con Judá? Algunas personas dicen que Manasés regresó, la media tribu de Manasés. Pero resulta de que no hay registro de que estas personas hayan regresado. Así que podemos tomar en duda que Manasés haya regresado. Pero digamos que una fracción pudo haberlo hecho. El pueblo de Benjamín, parte del pueblo de Benjamín, sí regresó porque está tipificado en las escrituras. La historia demuestra que la tribu de Benjamín sí, o parte de ella, sí regresó. Podemos decir que la mayoría de todas las tribus que se pertenecían a Israel se perdieron. Una gran parte se perdió. Podemos decir que la tribu de Rubén se perdió por completo. Podemos decir que la tribu de Dan se perdió por completo. Podemos decir que la tribu de Nectalí se perdió por completo. También podemos decir que la tribu de Gad se perdió por completo. También la de Isaacar y la de Zabulón se perdieron por completo. Efraín, que pertenecía a una de las dos tribus de la tribu de José, también se pierde por completo. El resto de las tribus, al cabo del tiempo, sí se llamaban Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Quiénes habían quedado entonces en esta parte? ¿Quiénes habían regresado? ¿Quiénes compartían el territorio con Judá? Era la tribu de Simeón, parte de la tribu de Leví, que vivía antes de la deportación en territorio de Judá, en el reinado de Judá, porque el resto de los levitas no fueron aceptados. ¿Quiénes más estaban allí con el pueblo de Judá? Se puede decir que Manasés o parte del tribu de Manasés, pero aún no está comprobado. Puede ser que parte de ellas hayan regresado, pero no está aún todavía cimentado. Y la tribu de Benjamín. Estas pocas tribus eran los que los profetas después de la deportación llamaban Israel y Judá. Incluso la palabra de Dios los divide en Israel y Judá. Dios no hacía, no los unía con Israel. Después de la deportación, ellos no estaban, no pertenecían ya a Israel, a pesar de que eran de la descendencia. Pero sepamos que llegó un momento cuando Judá, que todavía no era un pueblo como tal, se había quedado sin hombres, sin hijos varón, y por lo tanto entregó sus hijas a un siervo de Egipto. Y a este egipcio fue que les parió las mujeres las hijas de Judá. Y a esta descendencia egipcia del egipcio fue llamado Judá, la tribu de Judá.
Por eso es que muchos israelitas en las épocas de la muerte de Salomón no se sentían o no sentían que Judá fuera parte realmente de ellos. Ya Judá venía ligado. Y aún así tuvieron el tupé de rechazar a los levitas que también estaban ligados con Asirio. Bien, todavía en tiempo de nuestro Señor Jesucristo se dividía las tribus. De hecho, Saulo de Tarso era uno de las tribus de Benjamín y él no decía yo soy judío. Él decía yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Entonces, seguía. Sabemos que todavía había personas o habían tribus que tenían arraigado su linaje todavía. Después del año 70, cuando la destrucción del templo, donde Roma saquea el templo, y después hay una diáspora, sabemos que ya las tribus, las pocas tribus que se encontraban junto con la tribu de Judá, comenzaron a diluirse, a ligarse con el pueblo de Judá. Así que el Israel bíblico, después del año 70, que comienza la degradación o comienzan a diluirse entre las tribus y comienza a confundirse unos con otros en la tribu de Judá, deja de existir. Solamente queda el reino de Judá, porque el reino de Israel, o lo que se conocía como Israel, se había acabado. Así que los invito a seguir leyendo las Escrituras, a investigar en los textos bíblicos que les acabo de colocar aquí en pantalla, para que vayan investigando y tomando conciencia, ya que Israel, el Israel actual es Judá. Realmente quien se encuentra allí no es Israel bíblico, sino el pueblo de Judá que volvió y regresó a esas tierras. Eso no lo hace menos, ojo, pero terminamos la era del pueblo bíblico de Israel para comenzar a llamar a Judá Israel. Y es un Israel moderno que no tiene nada que ver con los 12 tribus reales de Israel. Dios les bendiga, Dios les guarde.